programa es presentado por La Pradera, Productos del Campo, First Step, traducciones certificadas e interpretaciones para trámites migratorios y académicos, Hollywood Smiles, planes especiales para el cuidado de tu salud dental, Janes Cargo Express, directo de Nueva York a Venezuela, Hands Free. Si tienes que usar bastón, este producto cambiará tu vida. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es Halloween, noche de Halloween, noche de brujas. Pero lamentablemente hay gente que pasa todo el año como que si fuera Halloween, todo el año haciendo trucos, mintiendo, diciendo una cosa y haciendo otra, trampeando, tratando de engañar. Vamos a tocar el tema que todos los que siguen Agárrate están esperando, el tema del diálogo. Vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido entre el último programa que hicimos el viernes, cuando la oposición encabezada por Enrique Capriles aseguraba que no iban al diálogo, que no se iban a sentar con ese gobierno, etcétera, etcétera. Y hoy que es lunes, y ya se sentaron el día de ayer con el Vaticano como mediador. Vamos a ver primero estas imágenes que ayer indignaron a todo el mundo, porque yo les voy a decir una cosa. Yo he venido manteniendo como ciudadana, como periodista, como analista, un discurso desde hace 18 años acerca de cómo enfrentar el régimen venezolano, que no es otra cosa que una dictadura, y siempre he dicho que sin la calle no se sale de estos personajes que son unos criminales. Entonces, quienes hemos tenido ese discurso, esa posición, hemos sido llamados radicales. Somos los radicales. Durante 18 años de este gobierno he estado escuchando que yo soy una radical y que quienes piensan y analizan el tema como lo he pensado y lo he analizado yo, somos radicales. Bueno, resulta que ayer yo hubiera hecho tendencia en las redes, un hashtag que dijera todos somos radicales, porque ayer todos los analistas, los generadores de opinión, periodistas, ciudadanos comunes, todo el mundo en las redes sociales estaba unificado en la indignación. Todo el mundo se convirtió en radical cuando vio estas imágenes que no aguantan un análisis, sin que lleguemos a que aquí hay algo más que el interés por la nación, que el interés por el país, por el bien de todos los venezolanos. No, aquí hay un interés por el beneficio particular, por el beneficio de solo algunos, de unos pocos, no de la gente que está siendo perseguida por sus ideas, de la gente que está muriendo de hambre, de la gente que se muere todos los días en los hospitales, de los niños que ya no tienen escuelas. Eso no les importa a ninguno de los que se sentó ahí, a ninguno. Y vamos a analizar por qué. Fíjense, ahí vieron ustedes las imágenes. Esas imágenes que el gobierno peleó tanto para que se dieran. Las tienen ustedes ahí en pantalla. ¿Quiénes se sentaron en esa mesa? Vamos a hablar de algunos de los que se sentaron en esa mesa. Del lado opositor, Chugo Torrealba. La historia de Chugo Torrealba sigue siendo la misma. Chugo Torrealba no ha cambiado. Lo que Chugo Torrealba está haciendo de trabajar para el gobierno, para los intereses del gobierno, que no son otros que quedarse ahí para no ser perseguidos por sus delitos, por sus crímenes de lesa humanidad. Esa actitud y ese comportamiento de Chugo Torrealba viene desde la Coordinadora Democrática y yo se los he venido diciendo. Desde la Coordinadora Democrática, Chugo Torrealba ha venido haciendo ese papel, el papel que vemos haciendo en este momento, 18 años después de que se instaló el régimen chavista en Venezuela. ¿Quién más se sentó? Timoteo Zambrano.
La historia de Timoteo Zambrano, pues también la conocemos, también viene desde la Coordinadora Democrática. Timoteo Zambrano participó en aquel diálogo del año 2002 de la mesa de negociaciones en la que no se cumplió ni uno solo de los acuerdos. No los cumplió el gobierno, ni uno solo. Porque si los acuerdos en el año 2002 se hubieran cumplido, no hubiéramos tenido la crisis de país que tenemos hoy en día. Ese fue otro que se sentó. Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre. Ya ustedes van a ver por qué Carlos Ocariz se sienta. Ya ustedes lo van a entender, si es que no lo han entendido, porque gracias a Dios tenemos un país maduro y un país que piensa, un país consciente. Ya no tenemos unos borregos. Henry Falcón, chavista hasta hace poco, gobernador del estado Lara, él nunca ha escondido esas intenciones de ser el presidente, porque él tiene aspiraciones presidenciales de unos y de otros. De manera que su discurso es así como acercando al que todavía es chavista y todavía está en esa base mínima del PSV y el que siempre ha estado en la oposición. Bueno, por el gobierno estuvieron Elías Agua, Delcy Rodríguez, por cierto, que recientemente insultó la canciller venezolana al presidente de Perú porque quiere una salida constitucional para el país y que se respeten los derechos humanos, Pedro Pablo Kuczynski, y lo insultó. Ella también estaba sentada ahí. Jorge Rodríguez, Roy Chatterton, que ya sabemos cuál ha sido la conducta con respecto a el sector del país que no está de acuerdo con ellos. Vamos a recordar el momento en que Enrique Capriles dijo, eso no hace ni una semana, fue el mismo día de la toma de Caracas, 26 de octubre, que no se sentarían en esa mesa de diálogo. Vamos a verlo. O Maduro nos deja votar, poner nuestra huella y que haya revocatorio, o iremos a exigírselo en el Palacio de Miraflores. Si él no quiere que vayamos a Miraflores, levante el teléfono en las próximas horas. Es más, aproveche con Maduro habla de diálogo. Él habla de un diálogo. Maduro quiere plantear como si en Venezuela fuera una guerra y la oposición tiene que ceder algo. No, aquí el que se salió de la Constitución fue Maduro. Nosotros no tenemos que negociar con el gobierno. El que se salió de la Constitución fue Maduro, no nosotros. Además, en la toma de Venezuela, el 26 de octubre, en la tarima, le dijo a Maduro que no nos vamos a sentar en esa mesa cuando se decía que la reunión era en Margarita. Bueno, ¿quién estuvo ahí sentado por parte de la oposición y específicamente por parte de Primero Justicia? Carlos Ocariz, que es alcalde del municipio Sucre. Carlos Ocariz hace 15 días fue acusado por la policía política de terrorista, pero parece que esto no ocurrió. Vamos a ver el momento en que el director del SEBIN, que es la policía política, habla de las implicaciones de Carlos Ocariz en un plan terrorista. Estos hechos, sin lugar a duda, constituyen una clásica escalada terrorista prevista y sancionada en nuestra ley, motivo por el cual y bajo la investigación de la Fiscalía Octava del Área Metropolitana de Caracas y un juzgado competente, los miembros de la banda criminal paramilitarizada fueron capturados luego de labores de inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, los ciudadanos que identificamos a continuación. Eris Enrique Quintero Sánchez, quien conducía la motocicleta, Wilson José Ramírez Morgado, quien lanzó la granada, y Edward Eliezer Quintero Sánchez, miembro de la banda criminal paramilitarizada. Todos estos procesos, así como cómplices, están vinculados directa o indirectamente con el alcalde Carlos Ocariz, por cuya presunta implicación está bajo investigación, a los fines de determinar su autoría intelectual, así como la posibilidad que haya financiado las actividades terroristas antes explicadas. Bueno, acusado de terrorismo. Otros acusados de terrorismo, opositores,
Estamos en situación de exilio. Por ejemplo, el teniente José Antonio Colina fue acusado de terrorismo. Como no bajó la cabeza, está en el exilio. Patricia Poleo fue acusada de terrorismo. Como no bajé la cabeza, como no cedí, como no dialogué, estoy en el exilio. Bueno, en este caso, Carlos Ocariz, que hace 15 días era un terrorista, de repente aparece la fiscal general de la República, que tenía muchas semanas sin aparecer. Todo el mundo decía, ¿qué le pasará a Luisa Ortega? Y empezaron aquellos los que lanzan rumores, que si Luisa Ortega está pactando con la oposición y entonces ya no quiere al gobierno. No. Ella salió el viernes para tirarle un cabo a Ocariz, para sacarlo de la investigación militar como terrorista. Ahí tienen ustedes la declaración de Luisa Ortega. Fue en un programa de televisión que dice: el caso de Carlos Ocariz pasará a manos del Ministerio Público. Ella dijo que la investigación al alcalde del municipio de Sucre responde a competencia ordinaria y no militar, por lo que el SEBIN debe declinar la misma. Es decir, el mensajito fue: Ocariz, te voy a sacar de esa investigación, pero siéntate en esa mesa. ¿Y qué pasó? Apareció Carlos Ocariz, ya no es terrorista, sentado en esa mesa. Vuélveme a mostrar a Ocariz, que además tiene investigaciones por corrupción y las tiene el gobierno, la Contraloría General de la República. Ahí está sentado Carlos Ocariz. Bueno, ¿qué otras cosas parece que no pasaron? La semana pasada, cuando se inició el juicio político contra Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, llegó Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, y se presentó dirigiendo. Bueno, esto fue un ataque violento, esto fue un ataque terrorista contra los miembros de la Asamblea Nacional. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Ese es Jorge Rodríguez, el que aparece ahí, ese que aparece ahí dirigiendo a los violentos para que ingresaran en la Asamblea Nacional y robaran como hicieron, golpearan, amenazaran con armas tanto a los parlamentarios como a los periodistas que estaban cubriendo la histórica sesión. Ese que está ahí se sentó en la mesa, pero además se sentó como un corderito. Ese mismo sujeto que estuvo en la Asamblea Nacional dirigiendo la violencia está sentado ahí como un corderito y además dio las siguientes declaraciones sobre el diálogo. Hoy se ha emprendido un diálogo franco, un diálogo sincero, un diálogo constructivo, certero, que nos va a permitir avanzar en los temas que son de crucial importancia para el pueblo de Venezuela. ¿Quién más estuvo sentado ahí? Otro tesorito por parte de la oposición, Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano, como les dije, estuvo también en la mesa de negociaciones en el año 2002. Ahí, esa mesa que le dio más oxígeno a un régimen que estaba ya caído. La mesa de negociaciones, ahí también participó Timoteo Zambrano. Pero más recientemente, Timoteo Zambrano era el canciller responsable internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Y después que se puso del lado del gobierno con respecto a la decisión de Mercosur, que sancionó a Venezuela o al gobierno venezolano por violar los derechos humanos, ahí tienen ustedes una de las declaraciones, de las reseñas de las declaraciones que dio Timoteo Zambrano, que rechaza la amenaza de países del Mercosur contra Venezuela, que dijo el coordinador de Asuntos Internacionales de la MUD, calificó de inaceptable la posición de 4 países del Mercosur de suspender y expulsar a Venezuela del bloque por considerar que la medida es una maniobra que afecta a miles de migrantes venezolanos en esas naciones. Bueno, Timoteo Zambrano ahí salvando al gobierno, defendiendo al gobierno que fue evaluado por Mercosur como violador de derechos humanos. Bueno, la propia Lilian Tintori en este programa se refirió al tema de Timoteo Zambrano de la siguiente manera. Vamos a verlo. ¿Tú, por ejemplo, estás de acuerdo con que Timoteo Zambrano fuera designado como el canciller de la Mesa de la Unidad cuando venía de un trabajo que ya sabemos cuál era el de Timoteo y ya sabemos lo que hizo? Bueno, Timoteo Zambrano tiene toda la experiencia internacional y hoy yo estoy tristísima con Timoteo Zambrano. Yo le llamé por teléfono, Patricia, llorando, y le dije, ¿cómo das esa declaración? Timoteo, en Venezuela no se violan los derechos humanos, Timoteo. En Venezuela no hay presos políticos. Tu jefe
El jefe de tu partido está preso. Pero por alguna razón Manuel Rosales tiene que haberle dado esa línea. Pero es que además, Patricia, ¿cómo él va a destrozar un trabajo que se ha hecho con las manos? Mitzi, Patricia Ceballos, Rosa Orozco, toda la gente que ha viajado por el mundo, recorriendo el mundo. Yo le decía a Timoteo, ¿tú sabes cuántas veces yo he dejado de dormir con mis niñitos que están solos? ¿Cuántas veces he dejado de llevarlos al colegio? Porque yo tengo que irme a agarrar un avión y recorrer el mundo a nivel internacional para demostrar que Venezuela... Que es agotador, déjenme decirle aquí, eso no es paseadera, eso es agotador. Y eso es un trabajo muy fuerte, que ha tenido que asumir con mucha dignidad y con mucho amor y con mucha fuerza para que un vocero de la MUD, que es Timoteo, rechace la única acción que hemos tenido en 2 años y medio. La única acción real, que es que el Mercosur dijo, Venezuela, no. Tienes presos políticos, no. Ha sido la única decisión real. No estás cumpliendo el Tratado de Asunción, que es que no puedes tener presos políticos en Venezuela, en un país que quiere tener una presidencia del Mercosur. Pues no, Venezuela no. Y viene Timoteo y la rechaza. Bueno, tanto así que ya Timoteo no es el vocero de la MUD. Bueno, Timoteo Zambrano es reenganchado ahora. Lo reengancharon y lo sentaron en esa mesa después de que había sido despedido. Tan despedido fue que Chugo Torrealba asumió las funciones. Ahí tienen ustedes una de las informaciones que lo reseñó. Jesús Chugo Torrealba asumirá las responsabilidades de Timoteo Zambrano. Ah, no, pero después que lo votaron, que lo expulsaron por haberse puesto del lado del gobierno, entonces ahora se sienta en esa mesa. Que si yo hubiera sido tú, Timoteo, me siento al lado donde estaba la representación del gobierno. Bueno, mientras pasaba todo esto, la gente se preguntaba cuál era la posición de Voluntad Popular. Voluntad Popular, no solamente Voluntad Popular, ahí en la misma posición fue asumida tanto por María Corina Machado como por Antonio Ledesma de rechazar ese diálogo sin que se dieran unas condiciones previas. Vamos a ver lo que expresó el representante de Voluntad Popular, Freddy Guevara, acerca de sentarse en esa mesa. Nosotros queremos decirle al pueblo de Venezuela, con voz clara y firme, con contundencia y con compromiso democrático, este jueves mantenemos el llamado a marchar al Palacio de Miraflores para buscar el cambio del gobierno de forma democrática y constitucional. Voluntad Popular ha planteado desde el principio una idea muy clara que fue reafirmada el pasado lunes por nuestro líder nacional, Leopoldo López. Leopoldo López le dijo al pueblo de Venezuela muy claramente que nosotros creemos en un diálogo que busque la solución de la crisis. El gran temor nuestro, y creo que es el gran temor de parte del pueblo de Venezuela, es que el diálogo solo sirva para que el gobierno se oxigene y gane tiempo, y nos maree y nos divida. Y queremos dejar muy claro la diferencia entre dos cosas. Condiciones para sentarse en una mesa de diálogo, de objetivos del diálogo, que son cosas distintas. Una cosa es lo que hace falta para yo sentarme en un espacio y lo otro es qué buscas tú conseguir con ese espacio. El que le ha mentido al pueblo de Venezuela, el que ha agredido al pueblo de Venezuela es el gobierno. El que le ha mentido a la oposición es el gobierno. El que ha usado el diálogo para engañar a la gente y ganar tiempo es el gobierno. Por lo tanto, es el gobierno el que tiene que dar muestras de buena voluntad. Leopoldo López nos dijo, clara y textualmente, sáquenme de esa lista. Yo no estoy poniendo, palabras de Leopoldo López, como condición que me liberen a mí para sentarnos. Esto no se trata de mi libertad. Aquí, lo que puede frenar el abandono del cargo y la movilización a Miraflores es si nos devuelven el revocatorio o adelantan las elecciones presidenciales. Esto se trata del cambio político. Esto se trata de la oportunidad de que Venezuela vuelva a amanecer un día pensando en que las cosas van a estar mejor que peor. Esto se trata de tener la certeza de que vamos a poder resolver esto pacíficamente en elecciones como queremos todos nosotros. Esto se trata de la dignidad de un pueblo que no está dispuesto a dejarse chantajear por la amenaza y por la represión. En el momento en el que nosotros como pueblo dejemos de ejercer un derecho o dejemos de defender un derecho por miedo a la represión, nos habremos convertido en esclavos. Una posición digna y que además ha sido respaldada por la mayoría del país que quiere que se vaya
el gobierno, que se vaya Nicolás Maduro y que se acabe ese sistema de gobierno. Bueno, mientras estaban sentados en esa mesa de negociación, 13 jóvenes venezolanos fueron detenidos y enviados a una cárcel común por un juez de Maracay. Ahí tienen ustedes la información. Privan de libertad a jóvenes detenidos en Aragua tras la toma de Venezuela por participar en la protesta. Fueron enviados a una cárcel de delincuentes comunes. Pero además, el reportero del canal del Estado de Venezolana de Televisión, mientras hacía la crónica de la reunión, insultaba a la oposición, mientras en pantalla aparecía un hashtag que yo quiero que ustedes lo vean y lo memoricen, también insultando a lo que han sido los argumentos y la posición de quienes quieren que se vaya Nicolás Maduro del poder. Vamos a verlo. Un camino de paz para todos los venezolanos y venezolanas, como lo ha establecido en reiteradas oportunidades el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y recordar lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, lamentablemente una Asamblea Nacional, uno de los poderes que ha entrado en desacato total al máximo tribunal del país, hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, creando algunas situaciones de roce, creando algunas situaciones que más allá del entendimiento han creado una discusión entre los poderes, creando un conflicto entre los mismos. Esto incluso ha llegado a límites. El pasado domingo pudimos apreciar cómo desde la Asamblea Nacional se pretendió enjuiciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, crear una situación para desestabilizar la tranquilidad del país. Esto aún cuando no se establece en ningún estamento legal que pueda tener esta facultad el poder legislativo. Bueno, es parte de esa situación que se ha vivido. Escuchen todos los comentarios de ese periodista gobiernero, ¿verdad?, con respecto a una Asamblea Nacional que fue electa por mayoría abrumadora el pasado 6 de diciembre. Los insultos no solamente son contra los diputados que conforman esa Asamblea Nacional, sino contra cada uno de los venezolanos que votaron por ellos. Pero ¿qué pasó el día de hoy? Después, menos de 24 horas después de haberse sentado esta gente a dialogar con el gobierno. Un preso político, Rosmit Mantilla, que es, por supuesto, de voluntad popular, preso político ya tiene del régimen, que ya tiene más de 2 años preso, que además es activista de los derechos de los LGBT, de los homosexuales. Hoy fue trasladado, y ahí tienen ustedes la orden del juez para que lo trasladaran a un hospital, a una clínica, para hacerle una operación de emergencia. Ahí tienen la orden del juez. Con esa orden fue trasladado al hospital para hacerse la operación, y la policía política llegó para llevárselo de nuevo a la sede de la policía política y le impidió hacerse la operación. Incluso hay un video que no sé si producción lo tiene, en el que Rosmit Mantilla grita y protesta por esta arbitrariedad. Ahí lo tienen ustedes. Ahí tienen a Rosmit en el momento que la policía política lo busca en el hospital y le impide hacerse la operación que le había sido autorizada por el juez de su causa. Ahí tienen ustedes. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Fuerza! Eso fue hoy, menos de 24 horas después que esta gente se sentó con estos dictadores a negociar. Bueno, la excusa para sentarse es que al Papa no se le puede decir que no, es el Vaticano el que está mediando. Vamos a ver lo que el propio Papa Francisco opinó de sentarse con los demonios a dialogar. Si nos acordamos lo que escuchamos en el Evangelio, Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia, sino que le contesta con las palabras de Dios, con las palabras de la Escritura. Porque, hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. ¿Será que el Papa ignora que esta gente es el demonio?
que se comporta como el demonio, que tiene la misma estrategia y la misma actitud del demonio. Bueno, para sellar lo que ellos piensan que es el diálogo y que es la negociación, vamos a ver los tweets que publicó el día de hoy el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami. Ahí lo tienen. Otra derrota más para el cobarde y asesino de Enrique Capriles, que había dicho no. De nuevo lo dejan solo de toda soledad. Diálogo sí, golpe no. Eso fue lo que opinó el gobernador del estado de Aragua sobre Enrique Capriles. Con razón le gritan en la cara a Capriles: eres pura paja, estás cagao, no tiene palabra. Dijo que no iba al diálogo y hubo diálogo y paz. Fíjense la burla encima de que se sientan con ellos ahí, los obligan a sentarse con las presiones que ya conocemos y que ya ustedes vieron en este segmento del programa. Se burlan de ellos, los desprecian. Vamos a ver lo otro que dijo. Creo que hay otro. Te lo digo, Enrique Capriles no tiene bolas y no pegas una. Hubo diálogo. Nicolás Maduro sigue siendo presidente y tú no vas para Miraflores. Esa es la situación. Y tenemos, hay otro, ejercicios para la imaginación. Mañana aparece Enrique Capriles y dice que renuncia a la MUD y reconoce que es un derrotado, además de cobarde. Ese es uno de los representantes del régimen que se sentó a negociar con estos seres que no representan a nadie en la oposición. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver si por lo menos podemos tener un análisis sensato al regreso. De Agárrate, que vamos a estar con un especialista en esto de sentarse con el demonio, César Vidal. Ya regresamos.